Buenas tardes. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, así como en los numerales 36, 37 y 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado, me permito dar por instalada la primera sesión ordinaria pública de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio Laboral, convocada con la finalidad de resolver los asuntos listados el día de hoy, 28 de enero del año 2026, a las 12, siendo las 12 horas con 47 minutos. Esta sala está integrada y se cuenta con la asistencia de los magistrados. Primero, Mauricio Tampa Silveira, magistrado segundo y presidente, José Rubén Ruiz Ramírez, magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong, asistido por de la voz el secretario de acuerdo de esta sala, Jorge Carlos Q. Icte. Teniendo en consideración que es del conocimiento del señor magistrado y la señora magistrada el contenido del acta de sesión anterior celebrada el 11 de diciembre del año 2025, les pregunto respetuosamente si de no existir observación alguna, señores magistrados, se aprueba en votación económica. Magistrado presidente, 3 votos a favor. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de sesión pública celebrada el día 11 de diciembre del año 2025. Señor secretario, procede a dar cuenta de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, señor magistrado. En la convocatoria de los tocas listados para sesionar el día de hoy, mismo que se dieron a conocer al público por medios digitales, así como en los estrados de esta alzada, y en atención al orden de lista previamente aprobado, se inicia con el proyecto del magistrado primero. Toca 232, diagonal 2025, relativo a la sesión de incompetencia declaratoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 591, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil prohibido por una persona física por conducto de sus desatarios en procuración en contra del citado excepcionista. Magistrado, primero tiene usted uso de la voz. Muchas gracias, señor secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil promovido por la parte actora en contra del excepcionista, quien al contestar la demanda instaurada únicamente alegó la incompetencia y la falta de personalidad del actor, sin expresar razonamiento alguno que la sustente. En este proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria en razón de lo siguiente. En primer lugar, en cuanto a la materia, el asunto se sustenta en un pagaré, el cual tiene carácter de título de crédito y se rige por disposiciones de carácter federal, como son los artículos 1, 4, 75, fracción 24, 1049 y 1063, todos del Código de Comercio, por cuanto se ocupan de regular los actos comerciales que la ley prevé. En la lectura del documento base de la acción, se observa que se trata de un título de crédito denominado pagaré, mismo que, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales señalados, se encuentra previsto y regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y por el Código de Comercio. Leyes que, tal como se observa, son de naturaleza mercantil, por cuanto se ocupan de regular los actos comerciales que la ley prevé. Porque, tratados en las contiendas relativas a dicha materia, es inconcluso que a quienes compete conocer de ellas es precisamente los órganos facultados para ello, es decir, para un juzgado mercantil. En cuanto al fuero, la competencia de los jueces de primera instancia para conocer de materia mercantil encuentra su apoyo de origen en el artículo 104, fracción segunda de nuestra Carta Magna, numeral en el que el constituyente estableció la jurisdicción concurrente entre los jueces y tribunales de la Federación y los del fuero común para conocer de aquellas controversias de orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Otorgado competencia a las autoridades locales cuando solo se afecten intereses particulares. Concedieron asimismo en estos casos al actor la potestad para elegir el fuero del órgano jurisdiccional que deba conocer el asunto. En cuanto al territorio, en el caso concreto, la parte autora eligió un juzgado del fuero común, siendo que al analizar el pagaré base de la acción, se observa que se debe atender a lo dispuesto por la fracción segunda del numeral 1104 del Código de Comercio, dado que en el documento base de la acción se consignó que el pago de la cantidad otorgada al hoy excepcionista se debería cubrir en la ciudad de Mérida, Yucatán. En cuanto al grado, con sustento de lo dispuesto en el Acuerdo General número EX07-110331-03, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, establece que los juzgados mercantiles tendrán un titular denominado juez mercantil, quien conocerá en primera instancia, entre otros, los asuntos contenciosos mercantiles
cualquiera que sea la cuantía de estos. Y por lo que toca a la cuantía, se surte a favor de un juez mercantil de primera instancia, atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama, que es a quien corresponde conocer de conformidad con los artículos 1390 ter 1 y 1391 del Código de Comercio. Por tanto, es concluyente que el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán es competente para conocer del juicio de origen. Y también se propone no imponer a la parte excepcionista la multa y sanción pecuniaria prevista respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, por las consideraciones que contempla el proyecto. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. En atención a lo anterior, consulto a los magistrados de no existir observación alguna al proyecto. Procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señor magistrado, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 232, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por inclinatoria de exclusión planteada por la parte demandada ante la juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 591, diagonal 2025. Continuando con la orden de lista, se procede con la ponencia segunda. Toca 234-2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por una persona física con el carácter que ostenta de apoderado legal de una persona moral, en contra del auto de fecha 9 de octubre del año próximo pasado, dictado por la juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del expediente 711, diagonal 2025, relativa a la tercería excluyente de preferencia de derechos que pretendió promover la parte apelante. Señor magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto que se somete a su consideración, a manera de síntesis, se propone declarar fundados los agravios hechos valer por la parte recurrente por las razones siguientes. La juzgadora de origen sustentó el desechamiento de la demanda en el incumplimiento del requerimiento formulado mediante proveído de 23 de septiembre de 2025. En dicho auto se exigió al promovente proporcionar el Registro Federal de Contribuyentes o la clave única del Registro de Población de la parte demandada ejecutante con el fin de evitar posibles homonimias, fundamentando tal determinación en los artículos 1054 y 1380 del Código de Comercio. No obstante, al realizar un análisis comparativo entre el requerimiento formulado por la juzgadora y el marco normativo aplicable, específicamente los artículos 1378 y 1380 del Código de Comercio en relación con el diverso 1061 del mismo cuerpo normativo, se advierte una indebida fundamentación basada en las siguientes consideraciones. En primer término, el artículo 1378, fracción segunda del citado ordenamiento, restringe la obligación de proporcionar el Registro Federal de Contribuyentes y la clave única del Registro de Población exclusivamente a la parte actora respecto de su propia persona. En sintonía con lo anterior, el diverso artículo 1061, fracción quinta del Código invocado ratifica dicho criterio al establecer que tales datos constituyen requisitos de observancia obligatoria únicamente para el promovente respecto de su propia identidad. Bajo esa tesitura de la interpretación literal de los preceptos invocados, se desprende que el Registro Federal de Contribuyentes y la clave única del Registro de Población son requisitos de procedibilidad que el actor debe satisfacer únicamente respecto de su propia persona. Al imponer al tercerista un requisito adicional no contemplado en la legislación mercantil, la juzgadora trasgredió los principios de legalidad y seguridad jurídica. Ello pues condicionó el derecho de acceso a la justicia a la exhibición de datos que, dada la naturaleza de la vía y la posición procesal del apelante, se encuentra imposibilitado legal y materialmente de acceder. Es así que exigir el Registro Federal de Contribuyentes y la clave única referida de la demandante ejecutante constituye un formalismo innecesario y un requisito infructuoso que impuso la juzgadora a la parte tercerista, por lo que sancionarlo con el desechamiento de la demanda por no proporcionar tales datos, especialmente cuando la identidad de la ejecutante ya es un hecho notorio que consta en el expediente principal del mismo juzgado, vulnera el derecho de la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, por lo que se propone de calificar fundados los agravios formulados por la parte apelante y revocar el auto de 9 de octubre de 2025 al no proceder al reenvío en esa instancia, admitir la demanda, toda vez que, a consideración del de la voz, se cumplen con los requisitos necesarios para ello de conformidad con lo establecido en los artículos 1061 y 1367 del Código de Comercio. Por tanto, se propone revocar y admitir la demanda. Es cuanto. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario o observación al contenido del mismo
o si se estima suficientemente analizado para proceder a su votación. Magistrado primero. Por mi parte, es suficientemente analizado. Gracias. Gracias. Magistrada tercera. Suficientemente analizado. Por mi parte, sin comentario adicional al respecto. Por lo tanto, solicito respetuosamente al señor secretario si se iba a tomar la votación respectiva. Sí, señor magistrado. Procedo a solicitar la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, magistrado Tapan Silveira. A favor del sentido de revocar, pero respetuosamente en contra del efecto. Para a juicio de un suscrito, lo procedente debe ser prevenir al demandado para que exhiba el documento base de su acción. Es cuanto. Gracias. Sí. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor del proyecto en sus términos, en el sentido de revocar con el efecto de admitir la demanda. Señor magistrado tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor con el efecto de revocar, pero en el sentido de prevenir. Señor secretario, si no existe inconveniente alguno y de manera más respetuosa, solicito se turne la ponencia que me digno encabezar, el toca para la elaboración de los efectos aprobados. Gracias. En caso de quedar por la votación dada, solicito que en todo caso me resuelva el derecho para formular voto concurrente únicamente en cuanto a los efectos de admitir. Sí. Gracias, señor secretario. Sí. Señores magistrados, en el toca 234 de 2025, por unanimidad de votos, con 3 votos a favor, se revoca el acuerdo de fecha 9 de octubre del año 2025, dictado por la juez segundo mercantil del primer Departamento de Justicia del Estado en el expediente número 711, diagonal 2025, formulando voto concurrente al magistrado segundo respecto a los efectos y la elaboración a cargo del magistrado primero también por los efectos mencionados con antelación. Continuamos con en la orden de lista, se procede con el proyecto de la magistrada tercera. El toca 198, diagonal 2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por una persona física en su carácter constante de apoderado general para pleitos y cobranzas de una persona moral quien pretende ser la nueva titular de la totalidad de los derechos derivados del juicio, en virtud del contrato de cesión onerosa de derechos adjudicatarios y de juicio bajo la modalidad de ad corpus, celebrado con diversa sociedad, en contra del auto de fecha 15 de agosto del año próximo pasado, dictado por la juez tercero mercantil del primer Departamento de Justicia del Estado en los autos del expediente número 417, diagonal 2008, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido inicialmente por una institución bancaria por conducto de sus apoderados, continuado actualmente por diversa persona moral como cesionaria de todos los derechos que le correspondían a la institución bancaria por conducto de sus apoderados en contra de una persona física. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. La resolución impugnada es el auto de fecha 15 de agosto del año 2025, en el que no se reconoce al apelante el carácter de cesionaria de los derechos de la parte actora derivados del juicio, pues la ACUO consideró que al estar en el juicio en etapa de ejecución de sentencia y habiéndose ordenado en auto de fecha 11 de agosto de 2015 el otorgamiento de la escritura definitiva en favor de la parte actora, no quedaban derechos litigiosos en favor de la parte, susceptibles de ser transferidos mediante una cesión de derechos, siendo que ese es un contrato que transfiere derechos personales, los derechos reales se transmiten mediante documentos más idóneos. De igual manera, no omitió señalar que el acto relativo al otorgamiento de escritura pública concede formalidad a la venta forzosa celebrada mediante remate judicial, pero no constituye un derecho litigioso susceptible de ser cedido, siendo que no es dable acceder a la petición del apelante ni tener por reconocida la personalidad que pretende. En sus agravios, la impetrante se duele de que, contrario a lo señalado por la juez, no existe impedimento legal para ceder los derechos derivados de un juicio en cualquiera de sus etapas. El contrato de cesión abarca todos los derechos del juicio sin limitación y no solo los discutidos, por lo que la resolución recurrida carece de una adecuada fundamentación y motivación al señalar el supuesto impedimento legal. De igual manera, señala que el contrato de cesión tiene por objeto la transmisión de la potestad para exigir a la parte demandada la entrega voluntaria del inmueble escriturado a la parte actora o mediante la diligencia para la entrega de la posesión física del inmueble a la parte actora por medio de la fuerza pública, así como el derecho a escriturar el inmueble adjudicado en juicio, enfatizando que no se ha firmado la escritura pública de adjudicación correspondiente
en favor de la institución financiera cedente. En el proyecto que se considera que no se puede aceptar la cesión ni reconocerse legitimación procesal al tercero, pues con la aprobación del remate y su firmeza se produjo la transmisión de la propiedad al adjudicatario, quedando pendiente la escrituración, que es un acto formal y registral, mas no constitutivo ni litigioso, por lo que efectivamente no existen derechos litigiosos ni procesales que puedan ser cedidos. Si bien las partes pueden transmitirse derechos reales, no tienen potestad para reabrir el proceso, modificar su estructura, ni generar una legitimación procesal que ya se extinguió. En ese orden, se estima infundado el agravio expresado y se propone confirmar el auto de fecha 15 de agosto del 2025, dictado por la juez tercera mercantil del primer Departamento Judicial del Estado. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señora magistrada. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado para proceder a la votación. Magistrado primero. Por mi parte, es suficientemente analizado. Gracias. Muchas gracias, magistrada tercera. Ningún comentario. Por mi parte, sin un comentario adicional y considero que está suficientemente expuesto para proceder a la votación. Por lo tanto, solicito respetuosamente al señor secretario tome la votación correspondiente. Sí, magistrado presidente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor del proyecto. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Bon. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 198, diagonal 2025, para el efecto de confirmar el auto de fecha 15 de agosto del año 2025, dictado por la juez tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del expediente marcado con el número 417, diagonal 2008. Continuando con la orden de lista, se procede con la ponencia del magistrado primero. 228, diagonal 25, relativo a la sesión de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado, en los autos del expediente 734, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral, promovido por una persona física por conducto de sus endosatarios en procuración en contra del citado excepcionista. Magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil oral promovido por la parte actora en contra del demandado y excepcionista, quien al contestar la demanda instaurada opuso, entre otras excepciones, la de incompetencia legal por declinatoria en razón de fuero, ya que argumentó que el juicio al que fue demandado debe ser resuelto por una autoridad del orden federal. El proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta, toda vez que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la competencia concurrente para la resolución de controversias de orden civil y mercantil, cuando solo se afecten intereses particulares, lo que significa que pueden conocer el asunto tanto los juzgados federales como los de fuero común, a elección de la parte actora. En el caso concreto, la parte actora eligió un juzgado del fuero común. Ahora bien, al ser la competencia un factor necesario, fundamental y de orden general para determinar la validez de cualquier acto de autoridad, se procedió a examinar de manera oficiosa los factores competenciales que no fueron impugnados por el demandado incidentista, tales como materia, territorio, grado y cuantía, resultando legalmente competente para conocer el referido juicio hasta su conclusión el titular del juzgado primero de oralidad mercantil del primer Departamento Judicial del Estado. Del Poder Judicial del Estado, al no existir un conflicto competencial por razón de materia, fuero, territorio, grado y cuantía. Asimismo, no ha lugar a la imposición de la multa y sanción pecuniaria a que se refieren los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, ya que las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya opuesto sin razón o con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Ante lo expuesto, de no existir observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Sí. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 228, diagonal 2025. Por eso se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el demandado ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 734, diagonal 2025. Se continúa con la orden de lista
de la ponencia del magistrado segundo. Toca 233, diagonal 25, relativo a la excepción de incompetencia declaratoria y jurisdicción planteada por una persona física ante la juez tercero mercantil del primer departamento de justicia del Estado en los autos del expediente número 229, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en su carácter de dosataria en procuración de diversa persona física en contra de la citada excepcionista. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto, a manera de síntesis, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1104, fracción segunda del Código de Comercio, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 109 y 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, mismos que establecen la competencia por materia de los juzgados de fuero común con jurisdicción en el Estado. Ello con base en lo señalado en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, en el sentido de que cuando se trata de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, se encuentra regulado por leyes de carácter federal, como son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Además, en el título de crédito base de la acción, se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esa propia ciudad a instaurar su reclamo, resultando clara la competencia del juzgado de origen para conocer el juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa. Se estima que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria establecidas en el artículo 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones no se advierten elementos que hagan a deducir que dicha excepción se haya opuesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Ante lo expuesto, si no existe observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 233, diagonal 2025, por declarar improcedente la excepción de incompetencia declaratoria y jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez tercero mercantil del primer departamento de justicia del Estado en los autos del expediente 229, diagonal 2025. Se continúa con la ponencia tercera, relativo al TOCA 2025, que se refiere a la excepción de incompetencia declaratoria y jurisdicción planteada por una persona física ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado, en los autos del expediente número 565, diagonal 2025, relativo al juicio oral mercantil promovido por unas personas físicas en su carácter de apoderadas de una institución financiera en contra del Estado excepcionista y de diversa persona moral. Señora magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. En sus argumentos, el excepcionista señala que los documentos base de la acción traen aparejada ejecución y, en consecuencia, la acción intentada se debe ejercer por la vía ejecutiva mercantil, siendo además que por cuantía el asunto no puede tramitarse por la vía oral. En el proyecto se estima improcedente la excepción opuesta, pues si bien es cierto que la acción intentada se sustenta en un contrato de apertura de crédito simple, así como en un estado de cuenta certificado por contador facultado, documentos que en su conjunto integran un título ejecutivo, también es verdad que la vía legal procedente no es exclusivamente la vía ejecutiva mercantil, sino también la oral mercantil. La parte promovente optó por la vía oral mercantil en ejercicio de una acción personal de cobro derivado del contrato de apertura de crédito simple que celebraron los ahora contendientes, pretendiendo que se declare el vencimiento anticipado del contrato basal y así obtener el cobro de diversas prestaciones derivado del incumplimiento de las obligaciones de pago de la parte acreditada ahora demandada. Máxime que, contrario a lo considerado por el excepcionista en esta instancia, en el particular no resulta relevante el monto reclamado, ya que al tenor del numeral 1390 bis de la legislación en cita, se tramitarán por la vía oral todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. En suma, en virtud de las características particulares del asunto y en especie, también se actualizan las competencias por materia, así como por territorio, ya que las partes se sometieron expresamente a la jurisdicción de los tribunales de esta ciudad.
Consecuentemente, se propone confirmar la competencia del juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado. Es cuanto. Muchas gracias. Ante lo expuesto, si no existe observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 220, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por indignatoria de jurisdicción planteada por el demandado ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 565, diagonal 2025. Se continúa con la ponencia primera. Señor, relativo al TOCA 238 de diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por indignatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente número 80 de diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en su carácter de indosataria en procuración de diversa persona física en contra de la citada excepcionista. Magistrado, primero tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria, ya que el juicio del que demanda se trata de un asunto mercantil, concretamente un juicio ejecutivo mercantil sustentado en un título de crédito, específicamente en un pagaré, identificado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como cosa mercantil en su artículo primero, el cual se rige por ordenamientos de carácter federal, como son el Código de Comercio y la citada ley especial. La controversia que se suscita al respecto se torna en naturaleza mercantil, por lo que el conocimiento de dicho asunto debe estar a cargo de una persona juzgadora especializada en dicha materia. Asimismo, con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, relativo que cuando se trate de controversias del orden mercantil en donde solo se vean afectados intereses de particulares, tal como acontece en el presente asunto, opera la competencia concurrente y a elección del actor podrán conocer de ella los jueces y tribunales del orden común. Aunado a que en el título de crédito que se trata aparece que el mismo fue asignado en la localidad de Mérida, Yucatán, precisándose dicha ciudad como el lugar de pago de la cantidad plasmada en el propio pagaré, lo que actualiza el supuesto establecido en la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio. Por lo tanto, no queda duda que la competencia para conocer del juicio de origen se surte a favor de un juez con jurisdicción en Mérida, Yucatán, siendo que la parte promovente del juicio de que se trata, en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común para conocer el procedimiento de origen. Por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante el entonces denominado Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ahora denominado Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, el cual se declaró incompetente para conocer el asunto por razón de territorio, por lo que se remitió el asunto a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, para que conozca el mismo un juez con jurisdicción en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para substanciación del juicio que se trata, resultando el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Asimismo, el título de crédito se reclama, entre otras prestaciones, el pago de la cantidad de 500,000 pesos moneda nacional en concepto de suerte principal. En consecuencia, atento al monto reclamado, el presente asunto no encuadra en el supuesto para que sea ventilado por la vía de oralidad, toda vez que dicha cantidad es inferior a la estipulada en el primer párrafo del artículo 1339 del Código de Comercio, siendo un requisito indispensable establecido en el primer párrafo del artículo 1390 ter 1 para que sea procedente el juicio ejecutivo mercantil oral. Por lo tanto, sí resulta competente la juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para conocer por la vía del juicio ejecutivo mercantil. Por otra parte, se propone no alugar a la imposición de multa y sanción pecuniaria a que se refiere respectivamente los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, por las razones expresadas en el considerando sexto de la resolución que se pasa como propuesta. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Ante lo expuesto, si no existe observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación de manera económica. Sí, señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 238 del canal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia plenatoria y jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 80 diagonal 2024. Se continúa con la ponencia segunda.
Toca 236, diagonal 2025, relativo a la excepción de competencia pugnatoria y jurisdicción planteada por una persona física ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 408, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de sus endostatarios en procuración en contra del citado excepcionista. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria, ya que de la revisión de los títulos de crédito base de la acción no se advierte sumisión expresa alguna. Sin embargo, se observa que señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad de Mérida a entablar su reclamo. Por otro lado, si bien el documento base de la acción es de naturaleza mercantil, regido por disposiciones de carácter federal como son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, empleo la jurisdicción para conocer los asuntos de esta naturaleza es concurrente a tratarse de una controversia entre particulares en términos de lo señalado por la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultando de esta manera clara la competencia del juzgado de origen para conocer el juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa. Por otro lado, se estima que no procede imponer la multa y sanción pecuniaria del artículo 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones no se advierte elementos que hagan deducir que la excepción planteada se haya puesto sin razón con el propósito de alargar o entorpecer algún juicio o con mala fe, por lo que se propone declarar improcedente la excepción. Ante la propuesta formulada, si no existe observación alguna al proyecto presentado, proceda el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 236, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia declinatoria y jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 408, diagonal 2024. Continúa con la orden de listas con la ponencia tercera. Toca 221, diagonal 2025, relativo a recurso de apelación interpuesto por una persona física en su carácter de autorizado en términos amplios de diversas personas físicas de conformidad con lo establecido en el artículo 1069, párrafo tercero del Código de Comercio aplicable, en contra del auto de fecha 11 de septiembre del año próximo pasado, dictado por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente número 1114, diagonal 2015, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el apelante en contra de otra persona física representada por una diversa licenciada, así como interventora de una sucesión. Señora magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. En el auto impugnado de fecha 11 de septiembre del 2025, no se accedió a comisionar al actuario adscrito a la Central de Actoría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del primer Departamento Judicial del Estado para el fin solicitado por la parte actora, toda vez que el documento consistente en el plano catastral exhibido no es un documento idóneo para acreditar que determinadas fracciones pertenecen al predio rematado. En sus agravios, el impetrante señala una indebida motivación del autoapelado, pues manifiesta que la juez pierde de vista que las fracciones en cuestión son fracciones físicas, siendo que no se ha formalizado división alguna respecto al predio rematado. La existencia de dichas fracciones la funda únicamente en el contenido del acta de la diligencia actuarial de fecha 13 de noviembre de 2024, en la que se observaron físicamente. En ese orden, su negativa se traduce en una carga excesiva e injustificada para la parte actora de acreditar cuestiones que pueden resolverse con la información que ya consta en autos. En segundo lugar, se duele de la falta de fundamentación del autoapelado. Y en tercer término, denuncia una violación al derecho de acceso a la justicia, así como a la protección judicial, estableciendo una carga injustificada a la parte actora que se traduce en un obstáculo sin fundamento para conseguir la materialización de los efectos de la sentencia definitiva. En este proyecto que se pone a su consideración, los agravios primero y segundo resultan fundados pero inoperantes, pues si bien el auto impugnado carece de fundamentos y motivos, ello no es suficiente para cambiar su sentido, ya que la documental ofrecida por la parte actora no se encuentra vigente. En consecuencia, recae en la parte actora aportar los documentos idóneos para demostrar si el predio rematado ha sido dividido o no.
y en su caso, qué fracciones forman parte del predio original para que la AQO se encuentre en posibilidad de acordar conforme a derecho. En cuanto a su tercer motivo de disenso, se aprecia infundado, pues la juez de origen no se negó a ejecutar la sentencia, por el contrario, requiere el documento idóneo para estar en posibilidad de ejecutar la misma conforme a lo solicitado por la parte actora. En consecuencia, se propone confirmar el auto apelado en cuanto a su sentido, modificando el fondo para corregir la falta de motivación y fundamentación. Es cuanto. Muchas gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Magistrado primero. Por mi parte, suficientemente analizado. Gracias. Magistrada tercera. Sin comentarios. De la misma manera, por mi parte, se estima suficientemente expuesto para proceder a la votación correspondiente. Por lo tanto, solicito respetuosamente al señor secretario si sirva a tomar la votación respectiva. Sí, magistrado. Procedo a solicitar la votación del proyecto respectivo de la magistrada ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapa Silveira. A favor del proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 221 diagonal 2025, por lo que se confirma el auto de fecha 11 de septiembre del año 2025 dictado por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 1114 diagonal 2015. Continuando con la orden de lista, se procede con el proyecto de la magistrada tercera 227 de 2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por una persona física por conducto de su apoderado legal y un mandatario judicial con facultades para pleitos y cobranzas y por diversas personas físicas ostentándose apoderado legal o un mandatario con facultades para pleitos y cobranzas del apelante. En cuanto al auto de fecha 11 de septiembre del año 2025, dictado por el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en el expediente 652 diagonal 2025. Relativo a las providencias precautorias de retención de bienes que pretendió promover el apelante en contra de diversa persona moral. Señora magistrada tercera, tiene usted uso de la palabra. Gracias, secretario. El auto impugnado es de fecha 11 de septiembre del año 2025, consistente en la determinación de desechar las providencias solicitadas, pues el AQO tuvo por no acreditada la existencia de un crédito líquido y exigible. A su juicio, tratándose de la rescisión de un contrato de compra-venta, la acción futura que motiva la solicitud de providencias precautorias, la existencia de un crédito y su exigibilidad dependen del resultado del juicio principal. En sus agravios, el apelante estima que el juez se limitó a realizar manifestaciones genéricas por las que consideró que no se acreditó la liquidez y exigibilidad que señala el artículo 1175 del Código de Comercio. De igual manera, argumenta haber acreditado suficientemente los requisitos para la procedencia de su solicitud. En este proyecto se considera fundado el argumento hecho valer en torno a la acreditación del primer requisito de procedencia previsto en la fracción primera del numeral 1175 del Código de Comercio expuesto por el apelante. Y en consecuencia se propone revocar el auto apelado de fecha 11 de septiembre de 2025 para el efecto de que el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado dicte un nuevo auto en el que se admita la solicitud de providencias precautorias de retención de bienes respecto de cuentas bancarias de la persona moral que se pretende demandar y establezca la garantía que debe entregar el actor para garantizar los daños y perjuicios. Es cuanto. Muchas gracias. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Magistrado primero. Por mi parte, suficientemente analizado. Magistrada Gracias. tercera, ¿algún comentario adicional? Ningún comentario adicional. De mi parte también se considera suficientemente expuesto para proceder a la votación, por lo que pido atentamente al señor secretario recabe la misma. Sí, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapa Silveira. A favor del proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 225 diagonal 2025, por lo que 227 diagonal 2025, por lo que se revoca el auto de fecha 11 de septiembre del año próximo pasado,
dictado por el juez primero de la mercantil del Poder Judicial del Estado en el expediente 652, diagonal 2025. Continuando con la orden de lista, se procede igualmente con la ponencia tercera. 231, diagonal 2025, relativo a la asesora de competencia proclamatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 443, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus estatarios en procuración en contra del citado excepcionista. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. El excepcionista en sus argumentos señala que el documento base de la acción se rige por una ley federal y en consecuencia le corresponde conocer del asunto a jueces de competencia federal y no estatal. En este proyecto no se pierde de vista que en el presente asunto no se ven inmiscuidos los derechos del Estado, por lo que la parte actora tiene a su favor la elección de promover el juicio ante los tribunales y juzgados mercantiles del fuero común o federal que escoja, pues opera la concurrencia de jurisdicción, siendo que el lugar de pago señalado en el documento es la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que con fundamento en la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio, la parte actora estaba en posibilidad de escoger el fuero común o federal de esta ciudad. Al haber presentado su demanda en la Oficialía de Partes Común en los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, misma que turnó el asunto al Juzgado Cuarto Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, se hace patente la competencia de esta última para conocer del asunto hasta con su conclusión. En consecuencia, se propone declarar la improcedencia de la excepción opuesta y confirmar la competencia de la juez de origen. Es cuanto. Muchas gracias. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 231, diagonal 2025. Por lo que se declara improcedente la excepción de competencia proclamatoria de jurisdicción planteada por el demandado ante la juez cuarto mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 443, diagonal 2025. Señor magistrado, se ha concluido con los proyectos listados para esta primera sesión ordinaria y pública. Muchas gracias, señor secretario. Por tanto, siendo las 13 horas con 29 minutos del mismo día de su inicio de esta sesión, se declara cerrada la primera sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio Laboral